Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy voy a presentarles nuestro siguiente proyecto. Somos el grupo 6 y a continuación vamos a exponer sobre el impacto de las redes de corrupción de Alberto Fujimori en la actualidad. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: Lara Aznara, Aznarán Steven Kevin Bryan, Méndez Alarcón Lucía Verónica, Hawái Salas Jesús Mariano, Inocente Iga Roberto Andrés y yo, por supuesto, Melgarejo Campos Russell Kenneth. Para continuar con nuestra exposición, tenemos la introducción. En el Perú, durante los años 1990, se daría las elecciones presidenciales, en la cual el candidato Alberto Fujimori derrotaría a uno de los candidatos favoritos de ese entonces, que era Mariano Vargas Llosa. Desde entonces, Alberto Fujimori gobernaría el país, donde se daría una de las etapas más conocidas como es el Fujimorato. Esta es comprendida desde el 28 de julio de 1990 hasta el 21 de noviembre del año 2000, en la cual esta etapa fue conocida especialmente por uno de los logros, como debemos destacar, que fue rescatar al país de la crisis económica que estábamos cargando desde la anterior etapa presidencial, que era de uno de los presidentes como era Alan García. No obstante, también se dio una de las etapas de corrupción más grandes que vivió el país, pues en este caso el expresidente Alberto Fujimori conjuntamente y de mano de Vladimiro Montesinos llevaron al país a una etapa de gran corrupción, las cuales posteriormente se desvelaron con unos famosos Vladivideos. Debido a eso, nuestro grupo y yo nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿consideran que las redes de corrupción implementadas durante el gobierno de Fujimori tienen repercusiones actuales en lo económico, político, social? Debido a eso, nosotros hemos concluido que sí ha tenido repercusiones, por lo cual, a consiguiente, les pasaré con mi compañera para que pueda explicar y continuar con la exposición. Bueno, vamos a continuar ahora con el ámbito político, ¿no? Tenemos la etapa de corrupción del gobierno de Fujimori, no solo afectó a esa época, pues tuvo persecuciones posteriores, como en el caso del sistema político actual, ¿no? Como tenemos en el primer punto que habla acerca de los partidos políticos que están en el poder mediante los patrocinados o sobornos o malversaciones de fondo, ¿no? También entre otros, de los cuales uno de los casos más conocidos sería el caso de su hija Keiko, Keiko Fujimori, que en la actualidad ella hace poco se estuvo lanzando a lo que es para poder ser la presidenta, ¿no?, del Perú, eh, la cual quien seguiría las riendas de su padre, ¿no? O sea, que ella seguiría siendo o tratando de tener el legado de su padre, ¿no? Este, um, para poder alcanzar la presidencia. No obstante, ella estuvo involucrada en varios actos de corrupción eh, que fueron dados a conocer mediante testimonios de miembros políticos, ¿no? Eh, quienes fueron retirados del partido. También tenemos la manipulación de instituciones políticas, de las reglas y procedimientos en la producción de recursos y financiamientos por parte de los tomadores de decisiones del gobierno. Bueno, hemos terminado con el ámbito político. Ahora vamos a darle paso a mi compañero. Gracias. Buenas, profesor. Mi nombre es Jesús Mariano y me toca hablar sobre el ámbito económico. Y en el gobierno de Fujimori se privatizaron muchas empresas del Estado cobrando coimas, y gracias a esa acción la ganancia del Estado actualmente se basa en impuestos. Empresas extranjeras como nacionales, ejemplos serían como KFC, Movistar, Sedapal, no pagan impuestos de manera correcta. Más bien deben mucho dinero al pueblo peruano y se niegan a pagar. La reforma
adaptada para poder salir de la crisis que se tenía por la inflación, por el gobierno de Alan García. Se implementó el choque económico para salir de la pobreza, ayudar en gran medida a la crisis. Y gracias a esa acción también trajo un gran crecimiento de la pobreza en el país y mucho desempleo que actualmente se vive. Gracias por haberme escuchado y le paso la voz a mi siguiente compañero. Bueno, sí, siguiendo con la exposición, hoy voy a exponer este ámbito, lo que es el ámbito social. Los cambios económicos, especialmente cuando los impulsados por los patrones y crecimiento cambiantes, crean una oleada de nuevos líderes empresariales que adaptan o establecen nuevas conexiones políticos y económicas y determinan nuevas formas de hacer negocio en el país, pues, ¿no? Vale la pena enfatizar que el nuevo contexto, tanto el sector público como el sector privado, se están adaptando al cambio. La aparente, la aparente eliminación de los primeros es engañosa, pues, porque porque los organismos reguladores gubernamentales fuertes o débiles están cada vez más presentes e influyen en los negocios, ¿no? Bueno, sobre el sector empresarial, reacciona como desconfianza, rechaza o indiferencia en este sentido. Se están incubando nuevas formas de modo de corrupción. Buscan de todas formas meter en todos los ámbitos la corrupción, ¿no? El gabildeo del sector privado que no es para que no es para bien común, ¿no? Y bueno, la corrupción persiste o incluso aumenta en estas circunstancias. Una sociedad civil vigorosa y vibrante es esencial para cambiar estas fuerzas, bueno, para combatir estas fuerzas, ¿no? Esta corrupción que a todos nos daña, ¿no? O sea, mayormente al pueblo, bueno, son los más afectados en esas partes. Bueno, voy a dar pase a mi siguiente compañero para que siga la exposición. Gracias, profesor. Terminando con la exposición, las conclusiones. Como nos hemos podido dar cuenta a través de esta exposición, mis compañeros, el autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, ocasionado por Alberto Fujimori, nos llevó a una crisis económica, una crisis política y se vulneraron diferentes derechos humanos en la población, teniendo el control de las Fuerzas Armadas, teniendo el control de los medios de comunicación, en los cuales no mostraban las noticias realmente o la realidad nacional, lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? El drenaje de los fondos públicos afectaron directamente a la economía nacional, debido a que se privatizaron muchas empresas nacionales, las cuales le daban un soporte económico a nuestro país, como Petroperú, diversas refinerías, el abuso de autoridad dentro de su plan para poder mantener el orden constitucional, como él lo decía. eh, ha habido en diversas provincias esterilizaciones forzadas, matanzas, las cuales tenemos un claro ejemplo que es el grupo paramilitar Colina, el cual tuvieron matanzas en La Cantuta, en Barrios Altos, los cuales afectaron directamente a la población, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que hace un dictador en el momento de dar un golpe de Estado, tener el control total y absoluto de la economía, de la justicia, y puede vulnerar casi todo lo que quiera sin necesidad de que haya algún tipo de represalias. Eso es todo. Muchas gracias.